Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir empezando. Si alguien se quiere sumar, bueno, me va a sonar aquí la alarma y lo sumamos, ¿no? Eh, a ver, les voy a compartir la pantalla. Este, pueden ver ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se refiere a la iniciación de movimiento de las partículas de sedimento. Tengamos en cuenta que ya vimos un pequeño recordatorio de los conceptos esenciales de hidráulica de canales. Habíamos visto un poco lo que hace a los fundamentos generales de la morfología de cuencas y de tramos de cauces de ríos, de sistemas fluviales. Y habíamos visto la clase pasada las propiedades esenciales de los sedimentos fluviales. Entonces ahora, conociendo un poco todas esas cuestiones, ya estamos en condiciones de acometer el estudio ya de las partículas de sedimento que comienzan a moverse en el lecho de los cauces fluviales. Ahí hay alguien queriendo entrar. Discúlpenme. Ahí estamos. Estamos en condiciones de estudiar las características del inicio del movimiento, es decir, cómo una partícula de sedimentos, y eso después lo podemos generalizar a un conjunto de partículas de sedimentos que están depositadas en un lecho fluvial, la podemos analizar las condiciones de estabilidad para determinar qué características o cuál es la intensidad del flujo que promueve la puesta en movimiento de esa partícula. Después veremos cómo sigue su derrotero una vez que se inicia el movimiento y es transportada de las distintas maneras, como carga de fondo, como suspensión, etc. Este es un tema que empezó, digamos, a desarrollarse o a estudiarse a comienzos del siglo XX, en el que los ingenieros fluviales trataban de determinar las tasas de transporte de material que eran capaces de arrastrar los ríos, pero mediante un conjunto de reglas empíricas. El primer trabajo que se conoce sistemático y abordado desde una perspectiva científica fue presentado por Albert Schiltz, que era un estudiante de doctorado norteamericano que estaba haciendo su tesis en Alemania y la presentó con todos sus resultados en 1936. Ocurre que un tiempito después se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entre el 39 y el 45, y el trabajo no alcanzó a difundirse en su plenitud por las cuestiones o el contexto internacional que había, y recién en 1950, unos años después, digamos unos 14 años después que se presentó esa tesis de Schiltz, el profesor Hunter Rouse en los Estados Unidos fue quien difundió ese trabajo, y ese trabajo ya entró en consideración de la comunidad mundial de investigadores de hidráulica fluvial, y se diseminó, digamos, por todos los ámbitos y se considera como un trabajo
embrionario, seminal, ¿verdad?, en el estudio desde la perspectiva científica de el inicio del movimiento de sedimentos fluviales. En rigor se trataba de explicar primero el conjunto de fuerzas que actuaban sobre el sedimento, después las condiciones de estabilidad, utilizando variables por un lado hidráulicas y por otro lado sedimentológicas, y también del fluido, obviamente, las propiedades del fluido, y el método propuesto o el enfoque propuesto por Shields, complementado con otros aportes de otros investigadores, como por ejemplo White, también, es el que más se utiliza, digamos, como base para explicar este proceso. Como les decía, cuando estudiamos las propiedades de los ríos, nosotros lo que hacemos habitualmente es considerar un segmento de cauce fluvial como el que tenemos esquematizado aquí. ¿Se ve bien, no? ¿Se ve bien la presentación? Sí, Sí, se ve. se ve. Bueno, Sí. entonces tenemos un segmentito de cauce fluvial de una dada longitud que creo que ya les mencioné, es una longitud que consideramos representativa de comportamiento del cauce, teniendo en cuenta la problemática que uno desea acometer. En este caso estamos ante el estudio de las condiciones de inicio de transporte de sedimentos, por lo tanto vamos a considerar que este segmento de cauce es representativo del comportamiento del tramo de cauce fluvial que vamos a analizar para caracterizar el transporte de sedimentos. Dentro de ese segmento, lo que habitualmente se hace es considerar un tubo de corriente como el que tenemos aquí, de un ancho unitario, un ancho pequeño, relativamente pequeño, delta de B, y analizarlo a ese tubo de corriente de manera particular y detallada. Este es un enfoque que se utiliza, como les explicaba en la clase anterior, para considerar que ese tubo de corriente es representativo de lo que acontece a lo ancho del cauce fluvial, donde tenemos la propiedad de que los cauces naturales son objetos geométricamente anchos, ¿verdad? Por razones de aspecto altas, del orden de 100 o más, quizás en algunos casos, y el flujo en el sector central de esa sección transversal es bidimensional, perdón, porque las líneas de igual velocidad son aproximadamente paralelas a la superficie libre y aproximadamente paralelas al fondo. Entonces, al considerar un tubo de corriente, nosotros estamos utilizando un segmentito, una dovelita de cauce para estudiar las propiedades, pero también es un artificio interesante porque nos permite simular o representar esa forma de manera simplificada en un laboratorio de hidráulica, ¿no? En los cuales, bueno, estamos aislando, ¿verdad?, este pedacito, es este tubo de corriente, y en el lecho fluvial tenemos el material cuyo movimiento queremos estudiar. Sabemos, en términos cualitativos, que una vez que el material comienza a movilizarse, lo hace de distintas maneras. En algunas ocasiones, rodando por el fondo, o sea, estas partículas van rodando por el fondo en forma de lo que se llama rodamiento o rolling, o bien quizás las partículas más achatadas, más aplanadas, las que tienen forma más lenticular, como formas de discos, lo que hace se van moviendo, deslizándose sobre el fondo a partir de este proceso que se llama deslizamiento o sliding, mientras que algunas de ellas van moviéndose a los saltitos, describiendo trayectorias balísticas aproximadamente parabólicas, digamos, se eyectan por efecto de las fuerzas desestabilizantes, recorren una dada distancia, rebotan en el fondo, vuelven a saltar y van moviéndose a los saltitos. Estas tres modalidades de transporte, deslizamiento, rodamiento y saltación,
configuran lo que se denomina carga de lecho, porque es una fracción del material que se mueve en la cercanía del fondo a una altura pequeña relativa al fondo. Mientras que las partículas más pequeñitas, el material más fino, generalmente es puesto en movimiento y después comienza a ser comandado por las fuerzas de turbulencia, las fuerzas debidas a la turbulencia, las fluctuaciones que se traducen en componentes verticales de la velocidad que tienen un orden de magnitud igual o mayor que la velocidad de sedimentación de las partículas que estudiamos la clase pasada, y las mantienen siempre alejadas del fondo y las van transportando de esta manera en lo que se llama transporte en suspensión. Obviamente la carga total es la suma de lo que viaja por el fondo más lo que viaja suspendido. Esto es lo que podemos mirar o visualizar en este tubo de corriente, que es como un segmentito, una rebanadita, una dobelita de cauce que hemos aislado, entre comillas, para estudiarla en forma particular. Como les decía, esto se puede representar en un laboratorio de hidráulica a través de una instalación experimental que en todos los laboratorios de hidráulica hay, ¿verdad? Nosotros aquí en el laboratorio nuestro tenemos una instalación similar en donde se representa un canal con paredes transparentes de vidrio para poder observar desde afuera cómo es el comportamiento en el interior de este canalito. En el fondo, lo que está aquí coloreadito en marroncito, es un lecho compuesto por sedimento fluvial, ¿verdad? Y un sistema de recirculación que vuelve a alimentar el sistema vuelve a alimentar el canal en el que se realizan las observaciones. Fíjense ustedes que este canalito es como si fuera representativo de esta franjita de cauce que la vemos aislados de aquí, del cauce natural, ¿no? O sea que podemos de algún modo considerar a los experimentos que podamos hacer aquí, porque aquí no hacemos ningún modelo hidráulico, sino un experimento que es razonablemente representativo, al menos en términos cualitativos, de lo que ocurriría en una dobelita de cauce natural, y en función de eso los fenómenos que pudiéramos estudiar en este canal de observación, lo podemos eventualmente transferir interpretando adecuadamente los resultados que se observen a condiciones naturales, ¿no? Aquí tenemos una fotografía, una imagen extractada de un folleto de estas empresas que comercializan este tipo de instalaciones, que son parecidas a las que tenemos nosotros ahí en el aula 5, cuando ustedes cursaron hidráulica 1, hidráulica básica, seguramente habrán hecho algunos ensayos. Bueno, los ensayos que hicieron seguramente han sido con fondo fijo, ¿verdad? Pero también existe una variante del canalito ese que tenemos nosotros, que se le puede poner sedimento en el fondo y estudiar el movimiento de ese material. Se conduce el caudal por acá, hay un vertedero que rebosa hacia un depósito, digamos, hay una tubería flexible de recirculación, aquí hay una bombita, ¿verdad?, que impulsa de nuevo el fluido mezclado con el material hasta este depósito de alimentación, y así se recircula, digamos, el material. Bueno, esta situación es muy fácil de operar en el laboratorio bajo condiciones controladas, y fíjense ustedes que es mucho más sencillo, más simplificado, menos peligroso, más económico que ir a un río y observarlas ahí. Obviamente jamás va a reemplazar las condiciones naturales que uno tiene en un río, pero permite estudiar esto en un laboratorio de hidráulica y entender algunos mecanismos relativos al comportamiento de los sedimentos. Por ejemplo, las condiciones bajo las cuales se produce el inicio de arrastre. Aquí hay un detalle más particular, en este caso con material grueso, que inclusive, fíjense usted, está coloreado, o sea, distintas granulometrías, distintos tamaños de partículas. Las partículas más pequeñas están coloreadas en verde,
y las partículas más gruesas están coloreadas en celeste, ¿verdad? Este sería el sentido del flujo, estas son las paredes de vidrio, y fíjense ustedes que el movimiento de esta grava, que inclusive aquí hay arena en el medio, que no está coloreada, está en su coloración natural, bueno, permite, mediante la observación a través de estas paredes transparentes, analizar y mirar el comportamiento de ese material. Fíjense que aquí tenemos un observador tomando nota del desempeño del transporte de sedimentos en este canal, que en particular tiene, digamos, como un elemento de observación, un carro que se mueve a través de un riel. Nosotros también lo tenemos así en nuestro laboratorio, desde el cual también tenemos una tolva para alimentación de sedimentos, en este caso sedimento tipo arenoso, y este operador está observando la formación de formas de fondo, ¿no? Aquí tenemos unas dunas que están siendo observadas. Inclusive, esta ventana de observación tiene la pared transparente, pero cuadriculada, como para tener idea de las dimensiones, ¿verdad?, de las crestas de las dunas que se van movilizando sobre ese lecho fluvial. Obviamente hay un poco de transporte en suspensión, lo cual se observa aquí que la imagen es un poquito borrosa, porque bueno, las partículas más finas se están transportando, pero particularmente lo que interesaba estudiar es la forma o la geometría de las dunas en este canal. O sea que en el laboratorio tenemos una representación de este tubo de corriente, ¿verdad?, en el cual tenemos obviamente las variables principales, ¿no? Vamos a llamar Z a la coordenada vertical de altitudes, le llamamos X a la coordenada longitudinal, siguiendo la dirección del flujo. Bueno, H al tirante, el material que tenemos aquí en el fondo caracterizado por tamaños de partículas con sus respectivos diámetros, la pendiente longitudinal S, y aquí tenemos los diagramas de distribución de las principales propiedades. Tensiones de corte, tau sub 0 es la tensión de corte en el lecho. Distribución de velocidades, ¿verdad?, que sigue, como el flujo es turbulento, rugoso habitualmente, un perfil de tipo logarítmico. Y esta que está aquí sería la distribución de concentraciones de sedimento, que generalmente es menor cerca de la superficie libre y es mucho mayor cerca del fondo, ¿verdad? Y tiene esta formita que, llegado el momento, cuando estudiemos transporte de sedimento en suspensión, vamos a ver a qué ecuación matemática se aproxima esta formita. Si pudiéramos ver un detalle de lo que acontece aquí en la vecindad del fondo, bueno, obviamente tenemos un conjunto de material representado por distintos tamaños, ¿verdad? Material granular, donde hay una parte que se transporta como rodamiento, deslizamiento y saltación cerca del fondo, que se llama carga de lecho y se representa como Q sub S, que es caudal sólido por unidad de ancho, y con el subíndice B de bed, de lecho, ¿verdad? Sería la parte que se mueve por el fondo, y en suspensión las partículas que van siguiendo estas trayectorias de tipo fluctuantes, así como si fueran electrocardiogramas, ¿no? Configuran el transporte en suspensión, que se representa como Q sub S, S, ¿verdad? Caudal sólido en suspensión, significa. Como les digo, esto habitualmente se estudia en forma detallada en un laboratorio de hidráulica, en un canal de laboratorio, bajo condiciones controladas. Bueno, la forma de estudiar es analizar en detalle qué ocurre o qué le ocurre a una partícula individual de tamaño representativo D, ubicada en el lecho. Fíjense que aquí hemos representado en detalle lo que sería la vecindad del lecho, o sea, estamos representando esta parte de aquí, ¿verdad? Hemos coloreado con este color marrón claro, amarillento, a lo que sería la capa superficial del lecho, ¿verdad? Esta línea de trazos negra gruesa representa aproximadamente la cota
característica del lecho en donde podemos imaginar un plano, ¿verdad? Estas partículas grisáceas son lo que son las capas subsuperficiales de material que tenemos en el fondo, ¿verdad? Imagínense en esta fotografía, ¿verdad? Aquí sobre esta línea negra está la cota del lecho y aquí por debajo hay más partículas que están en la segunda, tercera, cuarta capa por debajo de la capa que está expuesta al flujo. Esta capa es la que está expuesta al flujo, ¿verdad? Y el flujo actúa según la distribución de velocidades en la proximidad del lecho, que habitualmente responde a esta ley de tipo logarítmica. Fíjense ustedes que la forma de la función es b de z, sería la velocidad a una altura z sobre el fondo, sobre u asterisco, que sería la velocidad de corte, b sería la velocidad de flujo a una altura z sobre el fondo, u asterisco sería la velocidad de corte, que es raíz de tau sub 0 sobre ρ, donde tau sub 0 es la tensión de corte en el lecho, ρ es la densidad del fluido, raíz de tau sub 0 sobre ρ es u asterisco, igual a 1 sobre kappa, donde kappa es la constante de von Karman, que vale 0,4 aproximadamente, por el logaritmo natural de z sobre z'. Z es la altura sobre el fondo, y z' sería, digamos, la cota del fondo idealizado sería la altura respecto al inicio del valor de z, un valor chiquitito que está aquí, en donde la velocidad tiende a hacerse 0. Este valor de z' ya lo habíamos visto cuando vimos el recordatorio de hidráulica de canales, que tiene una forma de calcularse cuando el flujo es liso y otra forma cuando el flujo es rugoso. Un minutito, por favor, que me están llamando, ya lo voy a contestar. Bien, vamos a ver aquí cómo podemos manipular esta ecuación. Esta misma ecuación que está aquí, que es la que representa esta curvita, la hemos replicado aquí, ¿verdad? La velocidad a una altura z es esa. Cuando el flujo es turbulento rugoso, esto quiere decir que el número de Reynolds, este número de Reynolds que se calcula con la velocidad de corte, este número de Reynolds es U asterisco por D sobre nu, o sea, velocidad de corte por tamaño de partícula sobre la viscosidad cinemática del agua, U asterisco por D sobre nu, es este número de Reynolds. Cuando este valor es mayor que 70, estamos ante flujo turbulento rugoso, y en este caso, Z' vale beta sub R por K sub S, donde beta sub R es un coeficiente empírico que se debe determinar mediante experimentos de laboratorio. Y K sub S es la rugosidad absoluta equivalente en el sentido de Nikuradse, que es el producto de un factor alfa sub t que se llama factor de textura multiplicado por el tamaño de partícula. Generalmente alfa sub t anda entre 2 y 3. O sea que, a pesar de que las partículas son de diámetro d, la rugosidad equivalente justamente por la forma que tienen las partículas, que no es exactamente esférica, sino
que algunas son más aplanadas, más elongadas y demás, y un poco la ubicación de las partículas en el fondo, debido a su grado de empaquetamiento grupal, ¿verdad? Algunas presentan estas crestas salientes, otras, esta, por ejemplo, resiste más al flujo que esta, por lo tanto, la rugosidad equivalente es un factor multiplicado por el tamaño, es un factor mayor que 1, ¿no? Es importante que lo entiendan a eso, ¿no? Por eso este alfa t, que se llama factor de textura, es mayor que 1. Mientras que este beta sub r se ha determinado a partir de los experimentos de Nikuradse. ¿Se acuerdan de los experimentos de Nikuradse? Que este señor representaba la rugosidad de manera artificial en un lecho fluvial, ¿verdad? De manera artificial, pegando granitos de sedimento, granitos de arena sobre la superficie interna de los conductos. Bueno, se ha determinado que este beta sub r que aparece multiplicando aquí vale aproximadamente 30, ¿verdad? Como les dije, el coeficiente de von Karman vale aproximadamente 0,4 y además el logaritmo natural de 10 es 2,3. O sea que AE, la base de los logaritmos neperianos, ¿verdad? 2,7182, lo tenemos que elevar a la 2,3 para que nos dé 10, ¿verdad? Por eso el logaritmo de 10 vale 2,3. La ecuación anterior a esta se puede reescribir de esta forma, ya no con logaritmo natural, sino con logaritmo decimal. O sea, velocidad puntual a una altura z sobre velocidad de corte igual a 5,75, que es 2,3 sobre 0,4, da esto, 2,3 sobre 0,4, 2,3 sobre 0,4 da 5,75, por el logaritmo decimal de z sobre k sub s, en este caso ya, pues hemos reemplazado z' por beta r, y a beta r le hemos dado el valor 30, por más 8,5. Entonces, bueno, 8,5 es el logaritmo de 30, ¿no? Sobre 0,4. Entonces, la forma de expresar esta relación, ¿verdad? Es esta para flujos rugosos. Si el flujo fuera transicional, que puede ser en determinados casos cuando en el lecho aquí tenemos material más finito como arena, puede que no sea absolutamente rugoso, sino que esté en régimen de transición. Esto es cuando el número de Reynolds de corte está en el rango de 5 a 70. Bueno, en este caso, la ecuación esta se escribe de esta manera, donde en lugar de 0 con una constante igual a 8,5, que es donde se hace asintótica la curva, es una función de transición. B sub s, donde B sub s es una función del número de Reynolds, que es U asterisco por D sobre N. Y se puede calcular mediante una ecuación empírica, ¿no? Es una función de transición. Bueno, recordando esta cuestión de lo que es la distribución logarítmica de velocidades, vamos a ver las fuerzas que actúan sobre una partícula que está ubicada en el fondo. Por ejemplo, esta partícula, la elegimos a esta partícula, y para ello vamos a analizar en primer momento cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa partícula. Las fuerzas que están actuando son esas 4 que están indicadas ahí vectorialmente, ¿verdad? Por un lado, la fuerza de gravedad, que es el propio peso de la partícula, el peso seco de la partícula. La fuerza de Arquímedes, o sea, el empuje generado por el hecho de que la partícula está inmersa en el seno de un fluido, que sería fuerza boyante o fuerza de flotación o fuerza de Arquímedes o empuje de Arquímedes, como le quieran llamar, F sub v, o sea, F sub g y F sub v son colineales. El peso trabaja en el sentido de la gravedad y el empuje de Arquímedes trabaja en el sentido vertical ascendente. Y las fuerzas dinámicas ejercidas por el flujo. El flujo aquí lo vamos a suponer de izquierda a derecha, que son la fuerza de arrastre, F sub D, que es horizontal, y la fuerza de sustentación, F sub L, que es vertical. Estas son las 4 fuerzas que estarían actuando sobre las partículas.
sobre esa partícula que está ahí, que sería la que ha sido indicada aquí. Esta partícula ha sido seleccionada. Obviamente que dependiendo de la magnitud de esas fuerzas y de las condiciones de equilibrio entre las mismas, analizaremos las condiciones bajo las cuales esa partícula comienza a moverse. Gravedad, arrastre, sustentación y, bueno, me faltó la fuerza de Arquímedes que está indicada ahí, ¿no? Pasando en limpio un poco, tenemos una situación tal como esta. A las fuerzas hidrodinámicas, es decir, a la fuerza de arrastre y a la fuerza de sustentación, la podemos componer vectorialmente en esta única fuerza que le vamos a llamar F sub F, que es la fuerza friccional que ejerce el flujo sobre esa partícula. Vamos a suponer, en un primer análisis simplificado, que la inclinación del lecho es pequeña, por lo tanto, esta superficie del lecho se puede asumir que es casi horizontal, ¿no? Es casi horizontal, entonces nos vamos a considerar en una primera instancia que la fuerza de gravedad se puede descomponer a nivel de la partícula en una componente vertical y una componente horizontal. Si no, vamos a suponer que el lecho tiene una inclinación pequeña. Entonces, la dirección probable del movimiento de la partícula será a partir del punto de apoyo con la partícula contigua que se ubique inmediatamente aguas abajo, a partir del punto de apoyo con la partícula contigua que se ubica inmediatamente aguas abajo, y sería aproximadamente esta línea de trazo gris, sería la dirección probable del movimiento una vez que las fuerzas desestabilizantes superan a las fuerzas estabilizantes. Es decir, cuando, digamos, el momento de esta fuerza respecto a este punto supera al momento de la fuerza neta de restar F sub B a F sub G, que tiene a producir un momento antihorario, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, alrededor de este punto eventual de basculamiento. Y una vez que se produce eso, la partícula entra en movimiento y es arrastrada hacia aguas abajo por la acción del flujo. Entonces, esto que estamos visualizando de manera cualitativa con este esquemita, lo podemos llevar a un análisis de tipo cuantitativo. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente. El flujo es altamente turbulento, ¿verdad? El flujo es altamente turbulento y estas componentes de la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación pueden ser fluctuantes, ¿verdad? Pueden ser fluctuantes, o sea, su magnitud es variable con el tiempo, ¿verdad? Porque el flujo es fluctuante, es turbulento. Entonces, la puesta en movimiento a raíz de esa composición fluctuante del flujo se puede expresar a través de una serie de modalidades en cuanto al inicio del movimiento. Los autores han identificado tres modalidades alternativas de movimiento. Una de ellas es esta que acabamos de mencionar aquí, que es la del momento de las fuerzas respecto al punto de pivotamiento o al punto de rotación que está aquí. En este caso, la partícula empieza a moverse a través de un mecanismo de rodamiento cuando el momento desestabilizante M sub D supera al momento estabilizante M sub S, ¿verdad? Cuando el momento azulito lila supera al momento verdecito M sub S, la partícula se apoya en este pivot y comienza a rodar por el fondo. Esquema A sería
una de las modalidades de inicio de arrastre cuando el mecanismo fundamental es el rodamiento, ¿verdad? Pero también puede presentarse que el mecanismo fundamental sea el deslizamiento. Y en ese caso lo que tenemos que considerar es un equilibrio de fuerzas horizontales. Obviamente, eso se da cuando la fuerza de arrastre, o sea, la componente horizontal de las fuerzas ejercidas por el flujo, supera a la fuerza resistente, que va a ser proporcional al peso por el coeficiente de fricción aquí, de contacto, ¿verdad? Ahí aparece el coeficiente de Poisson, ¿se acuerdan? En resistencia de materiales cuando tenemos un cuerpo apoyado sobre un fondo, ¿verdad? Y obviamente cuanto mayor sea esto, mayor va a ser la fuerza resistente del fondo comandada por la fricción en este plano, ¿verdad? En este plano. Entonces, este sería un segundo movimiento cuando el mecanismo de inicio se va a dar por deslizamiento. Y la tercera modalidad sería la modalidad C, que se expresa a través de un balance de fuerzas verticales. Es decir, cuando la fuerza de sustentación supera al peso sumergido de la partícula. Y el movimiento se da a través de una eyección vertical de la partícula. Y en este caso es cuando se produce, digamos, la sustentación, es decir, que se arrastra la partícula del fondo a través de una eyección vertical, ¿verdad? Estas serían las tres modalidades. Obviamente en la naturaleza no se da una independientemente de la otra, sino que en un conglomerado de partículas, que es lo que tenemos ahí en el fondo, en esta población de partículas que tenemos ahí en el fondo, bueno, la movilización generalizada de partículas se da de modo que algunas de ellas siguen este mecanismo, otras siguen este mecanismo y otras siguen este mecanismo. Es decir, que en definitiva es un proceso estadístico donde hay una combinación de todos esos mecanismos posibles. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio de una partícula que se encuentra en reposo en el lecho granular a punto de ser puesta en movimiento por la acción de las fuerzas hidrodinámicas que ejerce el flujo, se puede, digamos, representar cuantitativamente a través de un balance de fuerzas en la dirección del escurrimiento, o sea, en la dirección horizontal, o un balance de momentos, digamos, respecto a un punto de pivotamiento, respecto a un punto de giro, ¿verdad? En el instante exacto previo al inicio del movimiento, se dice que la partícula se encuentra en una condición de movimiento incipiente. Es decir, es un instante antes de que las fuerzas desestabilizantes o los momentos desestabilizantes superan a las fuerzas estabilizantes o a los momentos estabilizantes. Ahí se dice que la partícula se encuentra en una condición de movimiento incipiente. Identificando esas condiciones, podemos encontrar cuantitativamente, mediante un desarrollo algebraico de las expresiones que resultan cuando le damos los valores que corresponden a las fuerzas y a los momentos, las condiciones bajo las cuales la partícula comienza a movilizarse. Vamos a ver en primera instancia el equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas alrededor de un punto de pivotamiento. Vamos a suponer en primera instancia que esta línea de trazos gris es la dirección más probable de el desplazamiento de la partícula, es decir, que forma con la horizontal un ángulo phi. Y aquí tenemos las fuerzas involucradas. Por un lado, la fuerza de arrastre, la roja, esta F sub D, la fuerza de sustentación F sub L, la resultante vectorial de ambas, que sería F sub F, y F sub G' sería el peso sumergido de la partícula, es decir, al peso seco ya le hemos descontado la componente del empuje de Arquímedes. Entonces, si planteamos el equilibrio de fuerzas en el sentido horizontal, en el sentido dominante del flujo, en el sentido X, vamos a tener, por un lado, que F sub D tiene que ser contrarrestado por
F sub G' menos F sub L, esta fuerza menos esta fuerza, por la tangente del ángulo φ. Entonces, podemos hacer una manipulación algebraica donde hacemos F sub D sobre F sub G' igual a la tangente de φ sobre 1 más el cociente entre la fuerza de sustentación y la fuerza de arrastre por la tangente de φ. Esa sería la ecuación de equilibrio de fuerzas. Ahora bien, ¿qué hacemos con la forma de las partículas? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos estudiado la forma de las partículas? En una primera instancia vamos a trabajar con el que sería el diámetro nominal. A este D va a ser el diámetro nominal. ¿Y cómo se calcula ese diámetro nominal? Si la partícula en su forma real tiene esta geometría definida por esta línea de trazos, el diámetro nominal es el diámetro de una esfera que tiene un volumen igual al de la partícula. O sea, vamos a identificar una esfera que tenga un volumen igual al de la partícula, que tiene una forma de una papa, ¿verdad? De una forma cuasi redondeada o angulosa, puede ser también, pero que tenga un volumen y buscamos una esfera que tenga un volumen equivalente, un volumen igual, y el diámetro de esa esfera que da el volumen igual le llamamos diámetro nominal. Entonces, vamos a tener que la partícula esférica va a tener un volumen que es pi sobre 6 por diámetro al cubo, ¿verdad? 4/3 de pi por radio al cubo es lo mismo que diámetro sobre pi sobre 6 por diámetro al cubo. Y a su vez, proyectada sobre un plano, va a ser una circunferencia que va a tener un área que es pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿verdad? Esto va a ser la partícula esférica, ¿verdad? Mientras que la partícula natural va a tener un volumen que va a ser un coeficiente K sub B por el diámetro al cubo, y un área proyectada que va a ser un coeficiente K sub A por el diámetro al cuadrado, ¿verdad? Donde en la medida que estas partículas se aproxime a una esfera perfecta, K sub B se va a aproximar a pi sobre 6 y K sub A se va a aproximar a pi sobre 4. Y en cuanto esta partícula sea distinta de una esfera, va a ir tomando valores distintos, ¿verdad? Así es como caracterizamos a las geometrías de las partículas. No deja de ser una caracterización sencilla y simplificada, ¿no? Pero esto nos va a ayudar en el análisis. Como les decía, K sub A y K sub B van a ser pi sobre 4 y pi sobre 6 respectivamente en la medida que la partícula se aproxime a una esfera. Entonces, desarrollando estas expresiones y reemplazando, ¿verdad?, los valores del peso, el peso va a ser el peso específico por el volumen, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de la partícula sumergida, va a ser el peso específico sumergido de la partícula por el volumen. Y el peso específico sumergido va a ser la densidad sumergida, que va a ser la densidad del sedimento menos la densidad del agua por la gravedad, ¿verdad? Y por el volumen va a ser el coeficiente K sub B multiplicado por el diámetro al cubo. A esta expresión que aparece aquí, ¿verdad? Esta expresión que aparece aquí, le vamos a llamar tau asterisco crítico, ¿verdad? Que tiene esta forma. Tau sub C sobre gamma S menos gamma por D. Fíjense que D cuadrado con D cubo se simplifica, ¿verdad? Y nos queda esta expresión que está aquí, haciendo abstracción de la presencia del K sub A y del K sub B respectivamente. Bueno, la expresión esta adimensionalizada, que sería el cociente entre la tensión de corte crítica del flujo y gamma S menos gamma por D, se llama tensión de corte adimensional o número de movilidad, que es un primer parámetro adimensional que vamos a utilizar para caracterizar a las condiciones bajo las cuales una partícula se encuentra pronta a ser incorporada al movimiento por parte del flujo. El segundo enfoque que veíamos como factible es el balance de torques o balance de momentos.
En este caso, vamos a tomar momentos respecto a este punto de pivotamiento O, que lo tengo marcado aquí como amarillito, este punto O, y vamos a tener, por un lado, el momento desestabilizante, el que tiende a hacer girar a la partícula alrededor de este punto y ponerla en movimiento, va a ser F sub F por su brazo de palanca D sub 1, ¿verdad? F sub F era la resultante de las fuerzas de arrastre y de sustentación. F sub S por su brazo de palanca D sub 1. Entonces, F sub F va a ser tau sub 0 por la superficie en la que actúa, y la superficie en la que actúa se puede suponer proporcional a el área proyectada de la partícula. Entonces le vamos a llamar beta 1 a ese coeficiente de proporcionalidad. Entonces F sub F va a ser tau sub 0, que sería la tensión de corte en el fondo, por beta 1 d cuadrado. Por beta 1 d cuadrado. Mientras que el brazo de palanca, obviamente, es una fracción del diámetro, ¿verdad? Una fracción del diámetro, o sea, un coeficiente que le vamos a llamar beta 2 multiplicado por el diámetro, donde beta 2 obviamente es un número menor que 1, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté ubicada la recta de acción de los resultantes esta F sub F, el brazo de palanca respecto a O es D sub 1, que es un beta 2 que no conocemos todavía, pero es un numerito menor que 1 multiplicado por el diámetro de la partícula. O sea que esto va a ser tau sub 0 por el producto de beta 1 por beta 2 por el diámetro al cubo. Ese es el momento que tiende a hacer girar la partícula en el sentido de las agujas del reloj alrededor del punto O. Mientras que por otro lado, el peso sumergido de la partícula, que sería este vector verdecito aquí, F sub G', tiende a estabilizar a la partícula mediante la creación de un momento que es antihorario, ¿verdad? Contrario a la dirección de las manecillas del reloj. Y ese momento estabilizante M sub E va a ser el producto de esta fuerza por su brazo de palanca, o sea, Fg' por D sub 2. Fg' por D sub 2. Bueno, F sub G es el peso sumergido de la partícula, o sea, es el peso específico sumergido por su volumen. Y el volumen es beta 3 por D al cubo, donde beta 3 es un coeficiente de forma, ¿verdad? Si la partícula fuera perfectamente esférica, ¿valdría cuánto beta 3? Pi sobre 6. Pero como la partícula puede tener una forma cualquiera, este beta 3 no es otra cosa que el K sub B ese que habíamos visto antes, ¿verdad? ¿Verdad? Este beta 3 no es otra cosa que este K sub B que hemos visto antes. Entonces, desarrollando esta expresión, y el brazo de palanca D sub 2 nuevamente es una fracción del diámetro, es decir, un número menor que 1 multiplicado por el diámetro. Vamos a llamarle ese número beta sub 4 que no conocemos. Entonces, el momento estabilizante va a ser gamma S menos gamma por beta 3 por beta 4 por diámetro al cubo por diámetro a la cuarta. ¿En qué momento la partícula va a estar a punto de moverse? En el momento que, valga la redundancia, en el instante en que ambos momentos, ambos torques se igualen, ¿verdad? Cuando ambos torques se igualan, cuando M sub D es igual a M sub E, bueno, igualamos estas dos expresiones, esta igual a esta. Reemplazando, nos queda esta expresión, y reagrupando, fíjense ustedes que quedan todos los beta 3 por beta 4 sobre beta 1 por beta 2 de un lado, y del otro lado nos queda tau sub 0 sobre gamma S menos gamma por D. La misma expresión que habíamos obtenido aquí. O sea que tanto por balance de fuerzas como por balance de momentos, llegamos a una expresión donde hay un parámetro adimensional que es una tensión de corte adimensionalizada, ¿verdad? Que le vamos a llamar tau asterisco y de cuyo valor va a depender si la partícula entra en movimiento o no.
Bien, ahí estamos. Este análisis, por favor, díganme si tienen alguna duda, ¿no? Es muy sencillo. Ustedes han visto estática, estabilidad, resistencia de materiales, equilibrio de fuerzas o equilibrio de momento. Este análisis tan sencillo que lo podemos hacer, los autores en la década del 30, en la década del 40, no lo habían terminado de caracterizar bien, pero hicieron unos experimentos que les llevaron a obtener una relación entre tau asterisco y algún parámetro mensurable del flujo, del fluido, del sedimento, que pudiera establecer las condiciones de inicio de arrastre. Como les decía, el precursor en ese tipo de análisis fue Albert Shields, que lo que hizo fue una serie de ensayos en un laboratorio, en un canal como el que les mostraba al principio, con un lecho cubierto de sedimentos, le hacía correr un flujo por encima y empezaba a estudiar las condiciones del flujo a medida que ese material comenzaba a movilizarse. Entonces, Shields lo que hizo fue calcular la fuerza de arrastre utilizando la ecuación esta, que es la ecuación de Newton para la fuerza ejercida por un fluido sobre un cuerpo sumergido, ¿verdad? El coeficiente de arrastre C sub D multiplicado por A sub P, que sería el área proyectada de la partícula sobre un plano normal al del flujo incidente, que si la partícula fuera esférica sería pi por diámetro cuadrado sobre 4, o para una partícula de forma cualquiera sería un factor por el diámetro al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por la presión de estancamiento, presión dinámica, que es ρ por b cuadrado sobre 2. A este coeficiente de arrastre se lo encuentra a través de un parámetro de forma y un número de Reynolds, ρ por d cuadrado por b cuadrado, donde b va a ser una velocidad a una altura dada sobre el fondo. Bueno, la velocidad característica, Shields consideró que esta velocidad característica a una altura dada sobre el fondo se ubica a una dada alturita y sobre el fondo, donde y es un factor lambda 2 multiplicado por el diámetro. Y para la distribución de velocidades consideró la ley logarítmica esta que la habíamos deducido previamente. ¿Se acuerdan de esta ley? Perdón, me voy para atrás para que recordemos, ¿no? Esta ley que está aquí, esta ley logarítmica. La velocidad a una altura dada sobre el fondo, sobre la velocidad de corte, igual a 5,75 por el logaritmo de z sobre k sub s, más b sub s, donde b sub s es una función del número de Reynolds. Bueno, eso mismo utilizó Shields en su análisis, y aquí tenemos esa expresión, donde lambda 2, ¿verdad?, es la altura sobre k sub s, ¿no? La altura y sobre k sub s. Reemplazando cada una de las cantidades involucradas, la velocidad de corte, raíz cuadrada de tau sub 0 sobre ρ, o de tau sobre ρ, y el número de Reynolds, u asterisco por d sobre nu. La ecuación anterior puede escribirse como que la velocidad característica del flujo a la altura donde incide para movilizar el sedimento es el producto de la velocidad de corte por una función, llamémosle phi sub 2, de el factor lambda 2 que aparece aquí, y del número de Reynolds, ¿verdad? Bueno, donde la tensión de corte sobre el fondo es ρ por g por r por s en un canal, ¿verdad? En un canal la tensión de corte es gamma por el radio hidráulico por la pendiente, y gamma es ρ por g. Esto ya lo han visto en hidráulica de canales, ¿verdad? En el método de la fuerza atractiva para diseñar canales. U asterisco lo acabamos de escribir aquí, el Reynolds asterisco lo acabamos de escribir aquí. Combinando todo el paquete de ecuaciones anteriores se obtiene para la fuerza de arrastre una función que desconocemos, que le vamos a llamar phi sub 3, de los coeficientes lambda 1, lambda 2
y número de Reynolds de corte, por tau, por el diámetro de la partícula elevado al cuadrado. Lo que hizo Shields a su vez fue suponer que la resistencia de la partícula a ser movilizada depende únicamente de la forma del fondo y de su peso sumergido, es decir, un coeficiente que le vamos a llamar lambda 3, multiplicado por delta, que es la densidad relativa del sedimento sumergido, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto como una de las propiedades, que en el caso de sedimentos naturales vale aproximadamente 1,65 delta, 1,65. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 2.650, que es la densidad del sedimento, menos 1.000, que es la densidad del agua. 1.650 sobre 1.000 es 1,65. Ese es el valor de delta. Por, bueno, rho g diámetro al cubo. Igualando la fuerza de arrastre con la fuerza resistente, nos queda esta expresión. Fíjense que hay tres cantidades desconocidas, que son los parámetros estos, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que no sabemos cuánto vale. Bueno, Shields los empaqueta a todos esos lambda dentro de un único parámetro y resulta esta expresión que está aquí. A esta ecuación que está aquí, despejamos tau sub c de un lado, rho sub s menos rho por g por d en el denominador, d al cubo, este cubo se simplifica con este d cuadrado, ¿verdad? Nos queda que este valor adimensionalizado resulta una función exclusiva de los parámetros de forma y del número de Reynolds de corte. Con lo cual, esta expresión es la que determina las condiciones de inicio del movimiento. ¿Cómo lo obtenemos esta expresión? Bueno, Shields lo que hizo fue una serie de experimentos para determinar distintos puntitos experimentales y poder encontrar esa expresión en forma gráfica, esta función en forma gráfica. A este valor tau asterisco que está aquí, que le llamábamos números de movilidad, ahora le podemos agregar el mote de también llamarle parámetro de Shields, porque justamente Shields, mediante un camino diferente del que nosotros habíamos planteado antes, encontró la misma expresión. Y se puede calcular con cualquiera de estas ecuaciones que está aquí, reemplazando cada una de las variables involucradas. En rigor, la tensión de corte adimensionalizada, tau asterisco, es tau sub 0 sobre rho sub s, gamma s menos gamma por d. Si reemplazamos tau sub 0 en un canal, es gamma por radio hidráulico por la pendiente. Haciendo las simplificaciones pertinentes, nos queda que es R por S, gamma S menos gamma sobre gamma es delta, que es la densidad relativa al sedimento sumergido, por D. O bien, en términos de la velocidad de corte, es la velocidad de corte elevado al cuadrado sobre G por delta y por D. Cualquiera de estas expresiones se puede utilizar para calcular el parámetro de Shields. Entonces, Shields lo que hizo fue estudiar en ese canal de laboratorio las condiciones bajo las cuales las partículas comenzaban a moverse. En ese momento tomaba las variables del flujo, expresadas a través del parámetro de Shields, y las variables del fluido y del sedimento, y expresadas a través de este número de Reynolds, y graficaba el puntito experimental que resultaba. Repetía el experimento con distintas condiciones hidráulicas y con distinto sedimento en el fondo, para lo cual tuvo que usar mucho material seleccionado. Grava, varita, lignito, distintos minerales, ¿verdad? Ámbar, bolitas de ámbar, etc. Y así fue encontrando distintos puntos para cada experimento, de manera tal que lo fue ploteando esos puntos hasta que finalmente, pudo encontrar un patrón de esos puntos que le permitió trazar una curva. Esta es la curva que trazó Shields, y aquí está la referencia
de los puntos experimentales que están representados en esta curva. Fíjense ustedes, los rombitos estos azules corresponden a ámbar, los triangulitos, estos anaranjados, corresponden al ignito, las crucecitas estas sombreadas corresponden a granito, los circulitos estos amarillitos corresponden a varita, los circulitos marroncitos, estos que están aquí, corresponden a grava, y también le adicionó experimentos realizados por otros investigadores como Kramer, Casey, y la Waterways Experimental Stations de los Estados Unidos, ¿no? Todos esos hechos con arena, ¿no? Que son las crucecitas sombreadas en verde, los cuadraditos celestes y los triangulitos anaranjados, ¿no? Fíjense ustedes que hay una cierta dispersión, ¿verdad? Hay una cierta dispersión, y uno puede sombrear una faja, con la envolvente a esas dispersiones, ¿no? Fíjense que el área sombreada esta es una faja que envuelve a todos los puntos experimentales, ¿no? Se ve bien, ¿no? ¿Se ve la fajita? Sí, que se lo ve bien. Bueno, Shields presentó los datos de esa forma. Como les comentaba, ahí hay unos intríngulis históricos, porque la tesis de Shields se perdió. O sea, ¿hay alguien tratando de ingresar aquí? Ahí está. La tesis de Shields, la tesis de Shields se perdió, y lo que hizo Shields, esa tesis fue posteriormente rescatada por el profesor Raus, la rescató, y el profesor Raus lo que hizo digamos, tomando toda esa faja experimental que Shields había presentado el gráfico con la faja, lo que hizo, le trazó una línea más o menos por el medio de esa faja experimental, que es esta línea gris gruesa que aparece aquí, ¿no? Que es una línea que pasa más o menos por el medio de la faja de los puntos experimentales, donde obviamente sobre esa línea la tensión de corte adquiere su valor crítico. El valor crítico, que es un poquitito por arriba de ese valor, ya comienza el sedimento a moverse, mientras que por debajo de ese valor el sedimento se mantiene en reposo. Es decir, de ahí para arriba hay movimiento y de aquí para abajo hay reposo. O sea que esa curvita de Shields, ahora hacemos desaparecer la faja, y esa curvita de Shields es la que delimita movimiento por arriba y reposo por debajo. Como les digo, estos datos aparecen en la tesis de Shields, han sido publicados tiempo después por Buffington, y están reproducidos en este diagrama. A ver, un minutito que voy a enchufar esta computadora que se está quedando sin batería. Un segundito. Bueno, este gráfico o este diagrama de Shields se puede utilizar en forma práctica para determinar las condiciones bajo las cuales una partícula de sedimento o un sedimento de una granulometría dada, con una acción del flujo establecida, puede entrar en movimiento o permanecer en reposo. Lo que hacemos nosotros es, para el problema que tenemos, calculamos el valor de tau asterisco, calculamos el valor de Reynolds asterisco, entramos, vemos dónde nos cae el puntito. Si nos cae por arriba de la curva de Shields, hay movimiento. Si nos cae por debajo de la curva de Shields, hay reposo. Alternativamente, y con posterioridad al trabajo de Shields,
muchos autores ensayaron distintas formas de conferirle un carácter menos empírico al análisis y más fundamentalista, digamos, más basado en los fundamentos de la física del problema, ¿verdad? Uno de esos autores fue el profesor Yalin, que ensayó un análisis basado en consideraciones dimensionales. El análisis del profesor Yalin es considerar todas las partículas que intervienen en el fenómeno, perdón, todas las variables que intervienen en el fenómeno, aplicar el teorema Pi, el teorema de Buckingham, de análisis dimensional, y determinar los parámetros adimensionales característicos de ese fenómeno. Entonces, una vez que el sedimento está en movimiento, la masa de material transportada por unidad de tiempo es lo que se llama el caudal sólido Q sub S. Caudal sólido Q sub S sería la masa o la tasa volumétrica de material transportado ya en masa, que son sedimentos movilizados por unidad de tiempo, y ese caudal sólido depende de un cúmulo de variables. Cuando se hace el análisis dimensional, Shields llega a estos 5 parámetros adimensionales, a estos 5 valores de pi: un pi sub q sub s, un pi sub x, pi sub y, pi sub z y pi sub m, donde el pi sub q sub s es Q sub S, que sería el transporte sólido por unidad de ancho, sobre ρ por U asterisco al cuadrado. U asterisco es la velocidad de corte. Pi sub X es el número de Reynolds de corte, que lo acabamos de ver en el análisis de Shields. O sea, que surge naturalmente del análisis dimensional. Pi sub Y es esta expresión, que es una de las formas en la que se expresa tau asterisco, ¿verdad? El parámetro de Shields. Fíjense ustedes. Pi sub y es U asterisco sobre G por delta por D. Es esta expresión que está aquí, que no es otra cosa que tau asterisco. O sea que ya tenemos Reynolds asterisco y tenemos tau asterisco. Pi sub Z es H sobre D, donde H es el tirante del flujo, el tirante de la altura de agua, sobre D. Fíjense ustedes que es algo así como una recíproca de la rugosidad relativa, ¿verdad? Recuerden ustedes que alfa T por D era K sub S, la rugosidad, ¿verdad? Y si al tirante lo dividimos entre el tamaño del grano, al tirante dividido el tamaño del grano, sería como una especie de rugosidad relativa invertida. Y finalmente, pi sub m es la relación de densidades del sedimento respecto del fluido. Este es un análisis dimensional presentado por el profesor Yalin, donde se expresa una relación funcional generalizada para el transporte sólido. Ahora, en el instante preciso en que la partícula está por entrar en movimiento, todavía no entró en movimiento, obviamente el transporte sólido es despreciable porque no hay ninguna partícula que se esté moviendo, o sea que el transporte sólido es prácticamente nulo, cero, ¿verdad? Entonces, cuando el hecho se encuentra en una condición crítica respecto al inicio de transporte, Q sub S tiende a cero. Por lo tanto, pi sub Q sub S se anula, ¿verdad? Entonces, la relación funcional anterior, esta, se transforma en una ecuación homogénea, es decir, esta función igual a cero, ¿verdad? Perdón. Esta función igual a cero. O bien ya para aligerar la notación, para no hablar de tantos subíndices, nos queda esta función de estos 4 parámetros adimensionales que le llamamos, al pi sub x le llamamos x mayúscula, al pi sub y le llamamos y mayúscula, al pi sub z, z mayúscula, y al pi sub m sencillamente m mayúscula. Estamos reemplazando los parámetros adimensionales por sus subíndices, ¿no? Para que no sean tan pesada la nomenclatura. Nuevamente recordamos este esquema que ya lo vimos hace un ratito,
donde hacemos un zoom de lo que sería lo que pasa en la vecindad del lecho y vamos a la expresión esta, recordando esta expresión esta, donde obviamente para una condición de inicio de arrastre y una condición donde el fluido es dado y el sedimento es dado, por ejemplo, cuando el fluido es agua y el sedimento es grava o arena, el pi sub m que aparece aquí, el pi sub m o el m, ya es conocido, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Bueno, vale 265, ¿verdad? O sea, 2650 sobre 1000 es 265. O sea, vale delta más 1. O sea, ya es un valor dado y permanece constante a los efectos del análisis. Mientras que por un lado, digamos, si consideramos que la iniciación de arrastre se manifiesta como una función que se debe exclusivamente a lo que pasa en la vecindad inmediata del lecho, el efecto del tirante ya está manifestado en la velocidad de corte, ¿verdad? Porque la velocidad de corte no es otra cosa que la velocidad de corte no es otra cosa que la raíz cuadrada de G por H y por S, de la gravedad por el tirante y por la pendiente. O sea que lo podemos eliminar a el H que está contenido dentro de este Z, ¿verdad? Recordemos que el Z o el pi sub Z era H sobre D. Lo sacamos de esta lista. Y nos queda pi de XY igual a 0. Pi de XY igual a 0, de donde despejando Y nos queda Y es igual a phi de X. Phi de X. Phi de XY igual a 0, y de ahí despejamos el Y, va a ser phi, que es una función distinta a este phi sombrerito de eso, sub QS, que esta expresión celestita que aparece aquí no es otra cosa que esta expresión que aparece aquí, que la encontrada por Shields. Entonces, esta expresión es la que comanda el problema de inicio de arrastre y lo podemos resolver con el diagrama de Shields. Bueno, aquí hay un temita que nos induce a ir un poquito más allá. Ya lo tenemos resuelto al problema de encontrar esta relación funcional porque tenemos los puntos experimentales provistos por Shields. Pero hay un temita. Fíjense ustedes que la velocidad de corte, U asterisco, es una característica del flujo. Todavía no tenemos esa característica del sedimento incorporada dentro de esa cantidad. U asterisco es la raíz cuadrada de tau sobre rho, ¿verdad? Es una característica del flujo, ¿verdad? Pero ambas cantidades que están aquí, sea tau asterisco y sea R asterisco, o sea, el parámetro de Shields y el número de Reynolds, ambos son funciones de U asterisco. Ambos son funciones de U asterisco. El parámetro de Shields al final es U asterisco al cuadrado sobre G delta por D, mientras que este número de Reynolds es U asterisco por D sobre nu, sobre la viscosidad cinemática. O sea que se tiene el inconveniente práctico que la velocidad de corte está en los dos lados, está en ordenadas y en abscisas dentro del diagrama de Shields. Está tanto en tau asterisco como en R asterisco. Lo cual nos plantea un inconveniente porque si tuviéramos una situación en la que tenemos que resolver cuál es la velocidad de corte que promueve el movimiento, tendríamos que hacer una aproximación sucesiva, ¿verdad? Suponer un valor de la velocidad de corte, hacer el cálculo con el diagrama de Shields, ver si la velocidad, y recalcular la velocidad de corte, ver si la que hemos supuesto es igual a la que surgió del cálculo hasta buscar la convergencia. Por lo tanto,
lo que podemos hacer es buscar la forma de eliminarla a ese U asterisco del análisis. Entonces, ¿cómo lo eliminamos del análisis? Utilizando una construcción adimensional que consiste en, fíjense que aquí está elevado esto al cuadrado. Si elevamos esto al cuadrado, porque aquí estaba el radio asterisco es directamente proporcional al U asterisco, si lo elevamos al cuadrado, nos queda U asterisco al cuadrado. Entonces, y si lo llevamos al denominador, o al numerador, hacemos R asterisco elevado al cuadrado dividido tau asterisco, R asterisco elevado al cuadrado dividido tau asterisco, es esta expresión. Se me simplifica este U asterisco que está en el denominador con este U asterisco que está en el denominador, y me queda esta expresión. Me queda esta expresión. Donde, fíjense ustedes que aquí en esta expresión ya no tenemos variables que dependan del flujo. Tenemos variables que dependen únicamente del fluido, como es la viscosidad cinemática, y del sedimento, como es el tamaño de la partícula y la densidad relativa del sedimento sumergido. Pero ya no tenemos variables que dependan del flujo. Entonces, de esa manera lo que podemos hacer es, como aquí el D asterisco está elevado al cubo, tomarle la raíz cúbica a esta expresión, o elevarlo a la 1/3, ¿verdad? Y de esa manera obtenemos este parámetro que es como una versión adimensionalizada del diámetro del sedimento. Este D asterisco es directamente proporcional al diámetro a través de este factor que depende de las propiedades del fluido y del sedimento. A este parámetro se lo denomina parámetro de Bonfield, en honor, digamos, en reconocimiento a este investigador de origen francés que fue uno de los primeros en presentarlo, y el profesor Yalin lo utilizó también en su análisis. Entonces, algunos autores le llaman parámetro de Bonfield-Yalin. Pero en rigor de verdad fue Bonfield el primero que lo introdujo en el año 63. Y de esta manera podemos expresar la curva de Shields a través de esta relación funcional, donde en abscisas, en lugar de tener R asterisco, ahora tenemos D asterisco, que es una magnitud que no depende ya del flujo, sino únicamente del sedimento y del fluido. Entonces, volvemos a plotear la curva de Shields y nos queda tau asterisco en función de D asterisco. ¿Sí? Bueno, aquí está superpuesto, escrito una cosa arriba de otra. Tau asterisco en función de D asterisco. Y de esta manera lo que podemos hacer es, calculamos D asterisco, calculamos tau asterisco, entramos y vemos, por arriba hay movimiento y por debajo hay reposo. Bueno, esta curvita anaranjada que está aquí, esta curvita anaranjada que está aquí, es la que determina la curva de Shields. Actualmente, como se utiliza recursivamente la curva de Shields para muchos cálculos, ya resulta medio incómodo, como se acuerdan con el diagrama de Moody, ¿verdad? Resulta muy incómodo utilizarla en su versión gráfica. Y por lo tanto, los autores han presentado distintas ecuaciones matemáticas que sirven para expresar esta curvita anaranjada que aparece aquí. La mayoría de estas expresiones matemáticas, que son funciones empíricas que se obtienen mediante técnicas de ajustes de curva, se pueden reducir, bueno, hay como una docena publicadas en la literatura, ¿no? Hay muchísimas, pero se pueden reducir a 4 grandes grupos, que aquí están expresadas en estas ecuaciones con distintos colores. Este formato anaranjadito que aparece aquí, incorpora una serie de parámetros, en este caso 5 parámetros alfa,
que se obtienen mediante técnicas de ajuste de curvas que se puede hacer con MATLAB, con MATCAD o con algún programita, SigmaPlot, Origin, Axum, DeltaGraph, PSIPlot, cualquiera de estos paquetes matemáticos, que StatGraphics, SysStat, cualquiera de estos paquetes matemáticos y estadísticos que hay disponible como software de análisis de datos experimentales, se pueden usar para encontrar estos parámetros, ¿no? Este formato ha sido usado por estos autores, por ejemplo, por Brownlee, por Sankey y por Wilcock, ¿no? Donde cada uno de ellos propone valores distintos para los valores alfa, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. 5 parámetros de ajuste. Alternativamente, esta expresión que está aquí en azul ha sido propuesta por otros autores, Ana María Ferreira, profesor Julien y Miedema, que es un autor holandés. Ferreira es portuguesa, Julien es canadiense, Miedema es holandés. Bueno, donde ellos han usado para los parámetros de ajuste, en este caso son 6 parámetros de ajuste, lambda 0 hasta lambda 5, los valores numéricos que le dan resultado de sus respectivos análisis. Hay otra expresión un poquito diferente, que es esta que está aquí en verde, propugnada por estos autores, por Soulsby y Whitehouse, y por Pafitis, que son investigadores fundamentalmente de hidráulica marítima, que han planteado esta forma general, donde los parámetros de estos beta 0 a beta 4, 5 parámetros, también se obtienen por ajuste. Y hay algunos autores que han usado una forma más rudimentaria, que a mí no me gusta, pero bueno, se lo tengo que mencionar para que lo tengan en cuenta, que es ajustar por tramos, por pedacitos que son lineales en escala doble logarítmica. Tengamos en cuenta que este diagrama es en escala doble logaritmo, ¿no? Logaritmo aquí y logaritmo aquí, ¿no? Tanto en ordenadas como en abscisas hay logarítmico. Algo que se ve como una recta en escala log-log es una función potencial. Por lo tanto, estos autores han utilizado por tramos funciones de 2 parámetros potenciales, ¿no? Que responden a esta expresión. Phi sub 0 por d asterisco a la menos phi sub 1, donde los phi sub 0 y phi sub 1 se ajustan a distintos valores numéricos dependiendo de los tramos que se utilicen. Bueno, este modelo de ajuste potencial por tramos, que a mí no me gusta, pero se los tengo que mencionar, ha sido, digamos, propuesto por Van Rijn, Iwagaki, autor de origen holandés, Iwagaki de origen japonés, y Wu y Wang de origen chino. Obviamente, estos parámetros se ajustan mediante técnicas de ajuste no lineal, puede ser por mínimo cuadrado, por regresión paso a paso, o por, digamos, cualquier algoritmo de ajuste no lineal, ¿no? Lo que sí hay unas cuestiones a tener en cuenta, que esta curva, fíjense ustedes, tiene esta formita, es decir, tiene un mínimo y tiene 2 asíntotas. Una asíntota inclinada hacia este sector, una asíntota inclinada que va a ser una recta decreciente, que sería la asíntota de este sector, y una asíntota horizontal hacia este lado, ¿verdad? Es decir, cuando el tamaño del sedimento aumenta, se hace muy grande, el parámetro de Shields ya no aumenta más. Mientras que cuando el tamaño del sedimento se hace muy finito hacia este otro lado, el parámetro de Shields tiende a explicarse mediante una función potencial decreciente, ¿verdad? ¿Se acuerdan como la fórmula de Hagen y Poiseuille en el caso del diagrama de Shields, ¿verdad? Y tiene un mínimo, ¿verdad? Bueno, para esta asíntota horizontal, como hay una cierta dispersión de los puntos experimentales en este sector,
se han propuesto valores que varían entre 0.045 y 0.60, porque la franja ahí es muy, digamos, tiene un espesor muy grande por la dispersión que hay de los puntos experimentales. Aquí está el diagrama de Shields ampliado. ¿Qué significa este diagrama de Shields ampliado? Bueno, posteriormente a los experimentos de Shields, muchos investigadores han desarrollado, han desarrollado experimentos más o menos parecidos a los de Shields, pero utilizando rangos más extensos de las variables. Fíjense ustedes que en este diagrama los puntos, los círculos rellenos en negro, son los datos originales de Shields. Fíjense que los datos originales de Shields cubren esta región entre 10 y 10 al cuadrado y unos cuantos datitos aquí por debajo de 10, entre 3.5 más o menos, es el valor mínimo del D asterisco correspondiente a los ensayos de Shields. Mientras que el valor máximo de D asterisco está por acá en el orden de 160 más o menos, 160. Entonces, los otros, estos circulitos blancos, circulitos rellenos de blanco, son datos experimentales de muchos otros investigadores que la idea que tenían era ampliar el rango de análisis tanto para yendo hacia la zona de los sedimentos más finos como yendo hacia la zona de los sedimentos más gruesos. Y esa curvita que está ahí es la curvita ploteada con la fórmula de Ferreira, ¿no? Fórmula de Ferreira y Bolisetti, ¿no? Que son uno de los tantísimos autores, estos que están indicados aquí en estos 4 códigos de colores que se puede usar para plotear la curva. Fíjense que siempre hay mucha dispersión, ¿no? Mucha dispersión. Y aquí por eso les decía que la faja esta es tan dispersa que los valores van de 0.045 a 0.060 más o menos, ¿no? Inclusive algunos otros autores como Yalin y Karajan han utilizado esta curva para superponer, por un lado, las propiedades del tipo de sedimento que se está considerando por rangos, ¿verdad? Aquí todo es el rango de las arenas, de aquí para adelante son gravas y de aquí para abajo son limos. Mientras que también está utilizando estos rangos delimitados por estas líneas de trazos verticales para la condición hidráulica de rugosidad en el fondo, donde de aquí para acá, es decir, para la zona de arenas finas y limos, tenemos que el fondo se comporta como hidráulicamente liso. Aquí en el medio, en la zona de, fíjense ustedes, de las arenas finas hacia las arenas medias, se comporta como transición, mientras que para las arenas gruesas y las gravas se comporta como hidráulicamente rugoso. Obviamente se preserva el criterio de por arriba de la curva de Shields hay movimiento, por debajo de la curva de Shields no hay movimiento. Este es el diagrama de Shields ampliado o enriquecido propuesto por Yalin y Karajan. Y otros autores también han utilizado el diagrama de Shields para representar sobre el mismo ya no puntos experimentales obtenidos en laboratorio, sino puntos experimentales obtenidos para ríos reales que están operando a nivel de lo que se llama el umbral de desborde, con el cauce completamente lleno antes de desbordar. Estos puntos experimentales comprenden, por un lado,
zonas donde hay ríos de llanura, que son estos puntitos rojos, y especialmente grandes ríos de llanura como el Paraná, el Mississippi, el Orinoco, el río Congo en África. Vemos que los datos correspondientes a los ríos de llanura se ubican en esta zona, envuelto por este circulito rojo, envuelto, perdón, por esta circunferencia roja trazada en líneas de trazo. Mientras que también han ploteado datos de ríos de montaña, o sea, ríos que tienen materiales gruesos en el fondo, de gravas y más grandes, y se ha encontrado que, no obstante la dispersión, la mayor parte de los datos se encuentran aquí envueltos por esta circunferencia azul. Fíjense que está muy claro que los ríos de montaña operan de una forma y los ríos de llanura operan de otra. ¿Qué característica tienen los ríos de llanura? Bueno, la tensión de corte tau asterisco está muy por encima del valor de la tensión crítica. Esta línea marroncita es la curva de Shields, ¿no? La línea marroncita es la curva de Shields. Y estas crucecitas verdes son los datos originales de Shields. Y fíjense que los ríos de llanura se ubican muy por encima del valor crítico, es decir, que los ríos de llanura se caracterizan por tener un transporte constante, siempre están transportando sedimentos y sobre todo predomina el sedimento en suspensión. Esta curvita magenta que está aquí es una curva que separa el movimiento en suspensión de la carga de fondo. Con el criterio, ya vamos a ver cuando estudiemos más en detalle transporte de sedimento, pero se los anticipo, con el criterio propuesto por Bagnold. Bagnold propone el criterio de que cuando la velocidad de sedimentación de las partículas iguala a la velocidad de corte del flujo, ese es un criterio que sirve para delimitar transporte en suspensión de transporte en fondo. Aquí hay, por debajo de esta curva magenta, el sedimento está en movimiento, pero se transporta como carga de fondo, es decir, arrastre, deslizamiento y saltación. Mientras que cuando está por encima, se transporta como carga suspendida. Bueno, fíjense ustedes que en los ríos de llanura está casi todo por encima, ¿verdad? O sea que el modo de transporte predominante en los ríos de llanura es el transporte en suspensión. Mientras que los ríos de montaña, fíjense ustedes que están, para la condición de cauce lleno, están en una zona donde hay escaso transporte y nulo transporte. Inclusive para cauce lleno puede que el flujo no tenga capacidad suficiente como para movilizar. Tengamos en cuenta que estos valores de D asterisco están arriba de 1000, ¿no? Arriba de 1000, ¿no? Eso ya son materiales grandes, son piedras o cantos rodados de tamaño de 2 pulgadas de diámetro o más, ¿no? 5 centímetros o más, como el tamaño de un huevo de gallina o más grande, ¿no? O sea que, ¿qué quiere decir? Que los ríos de montaña únicamente transportan material durante las grandes crecidas. La mayor parte del tiempo no transporta material. Y esto es muy común de ver. Seguramente si ustedes han tenido la oportunidad de ir de paseo, de vacaciones, de turistas a una zona de ríos de montaña, como por ejemplo en las sierras de Córdoba, o en Catamarca, o en la parte alta de la cuenca del río Dulce, aquí en Tucumán, ¿verdad? Zona de Tafí del Valle, del Mollar, o en las sierras de Córdoba. En los ríos de montaña el agua se ve como cristalina y se ven las piedritas en el fondo, o en el sur, ¿verdad? Se han ido a Bariloche por ahí en algunos arroyos, o a el Calafate, o a Villa Langostura, en algunos lugares, van a ver que son, el agua es cristalina y se pueden ver las piedras que hay en el fondo. La mayor parte del tiempo no se transportan, únicamente durante las crecidas se movilizan hasta que baja la intensidad del flujo y se vuelven a depositar. O sea que el diagrama de Shields nos muestra patrones de comportamiento bien diferenciados para los ríos de llanura y los ríos de montaña. Obviamente que aquí en el medio hay un funcionamiento gradual
en algunos ríos pedemontanos que tienen parte del transporte en suspensión y parte del transporte de fondo. Siempre los ríos transportan en todas las formas posibles, pero siempre hay una modalidad que puede ser preponderante respecto a las otras, ¿no? Se vuelve a reiterar en este diagrama generalizado lo que estaba aquí de condición de rugosidad, es decir, régimen liso, transición y rugoso, y también le han agregado, le han agregado aquí lo que hace a las formas de fondo, que es un tema que vamos a ver más adelante. De aquí para acá, de estas curvitas que están aquí inclinadas, de aquí para acá existen rizos y de aquí para acá dunas, ¿no? Este es un diagrama generalizado donde se han ploteado en el mismo datos de ríos de distinta naturaleza, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que hace a las condiciones de inicio de arrastre cuando el lecho es de pendiente muy suave, ¿no? Sin embargo, hay ríos, grandes torrentes montañosos donde el lecho es muy inclinado, y también hay regiones de los ríos, como puede ser la zona de las márgenes, donde el material se encuentra en reposo, pero sobre una pendiente muy inclinada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando ese material está sobre una pendiente muy inclinada? Supongamos un ángulo de reposo dado phi. Ustedes saben que si uno tiene una muestra de grava, esto se puede hacer muy fácilmente en una obra de construcción, donde ustedes saben que para construir hormigón, ¿verdad? De una losa o demás, se hace con cemento, con arena y con grava. Bueno, en la grava, en un acopio de grava, ¿verdad? Ustedes pueden observar que viene un camión volcador, inclina la caja, vuelca la grava y generalmente queda acumulado, digamos, en una forma de un cono, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, la inclinación de ese cono es lo que se conoce como el ángulo de reposo, que bueno, tiene que ver con el ángulo de fricción de el material, ¿no? Bueno, en ese caso, fíjense ustedes que la forma en la que operan las fuerzas esas que habíamos considerado previamente tienen que incluir la inclinación por el ángulo de reposo, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la capa superficial está en amarillo, vamos a considerar el equilibrio de esta partícula que está sombreada aquí más oscura, y digamos el peso de la partícula se puede descomponer en una componente que sigue el ángulo de reposo, una componente tangencial F sub gt, y una componente normal a ese ángulo, ¿verdad? F sub gn. Y obviamente se va a producir una fuerza resistente por efecto de la fricción. Entonces, en ese caso, cuando se considera el ángulo de reposo, la representación de la curva de Shields tiene en consideración el efecto de ese ángulo a través de la incorporación aquí de la tangente de phi en forma explícita. Aquí tenemos una expresión propuesta por el profesor Julien hace relativamente poco tiempo, 10 años atrás, donde expresamos el valor de tau asterisco crítico en función de D asterisco a partir de esa expresión donde aparece explícitamente el ángulo de reposo. Si consideramos un material, por ejemplo, con un ángulo de 35 grados, reemplazamos la tangente de 35, la multiplicamos por 0.06, esto nos da 0.042. Y en este caso podemos plotear con el diagrama de Shields. Fíjense que en ese caso nos da esta curvita color magenta. Si la comparamos con esta curvita anaranjada que era la de Ferreira y Bolisetti, bueno, fíjense que hay una cierta afinidad en la zona de los puntos experimentales. Obviamente en la zona de sedimentos más finos, esto se nos va muy por arriba de la curva esta,
Bueno, ¿por qué? Porque los sedimentos más finos, las arenas más finitas y los limos, ¿verdad? Tienen un ángulo de reposo mucho menor, del orden de 27 grados más o menos. Por eso es que se produce esta divergencia. ¿Cómo se puede conseguir información del ángulo de reposo si no tenemos ese dato y sin hacer ningún ensayo? Bueno, hay algunos autores como Simons, allá lejos y hace tiempo, que propuso esta gráfica basada en el análisis de información experimental, donde presenta el ángulo de reposo phi expresado en grados en función del tamaño de la partícula para distintas formas de la partícula en lo que se refiere a su angularidad. Para material redondeado, Simons sugiere usar esta curvita roja. Mientras que para material muy anguloso, piedra partida, por ejemplo, Simons utiliza esta tablita verde. ¿Se acuerdan que cuando habíamos estudiado la angularidad, habíamos dicho que la angularidad era importante porque las partículas más angulosas se traban mejor que las partículas redondeadas, ¿verdad? Aunque tengan el mismo tamaño general. Por lo tanto, esto da un ángulo de reposo mucho mayor para el mismo tamaño para las partículas angulosas respecto de las redondeadas. Y para las partículas intermedias, es decir, para partículas subangulares o subredondeadas, bueno, Simons recomienda utilizar esta curvita azul. Entonces, con este diagramita, si uno no tiene el dato, hace un análisis granulométrico del material, calcula el D50, entra con el D50 en milímetro y en función de que si el conjunto de partículas eso es redondeada, es angular o es subangular, puede entrar por acá y determinar el ángulo de reposo que va a utilizar en los cálculos. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que se refería a la tensión de corte crítica. Sin embargo, para determinados problemas, como por ejemplo para diseñar canales estables y demás, puede resultar más sencillo, desde el punto de vista práctico, utilizar la velocidad media del flujo crítica, ¿no? La velocidad crítica, ¿no? O utilizar una velocidad cercana al lecho que produce la movilización de sedimentos. Vamos a considerar con la letra B sub C minúscula, una velocidad cercana al lecho, que produce la movilización de sedimentos. A esa le vamos a llamar velocidad crítica del lecho, mientras que es a nivel de partícula, es decir, una velocidad que está ubicada una altura sobre el lecho cuyo orden de magnitud es del tamaño de la partícula, eso es a nivel de partícula. Mientras que con la letra B corta mayúscula vamos a considerar la velocidad del flujo media, o sea, esta es la distribución de velocidades, la velocidad media del flujo, esta, que promueve la movilización de la partícula. Entonces vamos a analizar algunas ecuaciones empíricas propuestas por algunos autores para caracterizar el valor de la velocidad del flujo que produce la puesta en movimiento de las partículas de sedimento. Aquí tenemos 6 de esas expresiones propuestas por distintos autores y que responden a estas ecuaciones que están aquí. En general, la mayoría utiliza como parámetros esenciales alguna cantidad representativa de la distribución granulométrica del sedimento, puede ser el diámetro mediano, el D50, o algún diámetro característico, como por ejemplo el D90 o el D95. Y también utilizan el tirante del flujo H, para identificar la velocidad crítica media. Obviamente, la velocidad media depende del tirante de flujo, depende de H, ¿verdad? Promediada en vertical. Por eso aparece explícitamente H aquí. Y fíjense que algunas ecuaciones son logarítmicas. ¿Por qué? Porque la distribución de velocidades generalmente obedece a una ley logarítmica.
Mientras que algunas otras son potenciales, como esta que está aquí es potencial y esta que está aquí es potencial. O sea, tenemos esta ecuación de Neal, que es potencial, mientras que esta ecuación, Neal es un autor canadiense, mientras que esta de Maza Álvarez y García Flores, que son autores mexicanos, también es potencial. Y por su parte, esta ecuación de Goncharov, esta de Levy, estos son autores rusos, mientras que Garde es un autor indio, proponen ecuaciones de tipo logarítmico. Entonces uno puede usar cualquiera de estas expresiones para un problema en particular y calcular la velocidad media del flujo crítica para poner en movimiento las partículas de sedimento. Esto se utiliza mucho en diseño de canales revestidos con enrocado o en el análisis hidráulico del flujo de aproximación a puentes. Entonces, es más práctico calcular la velocidad crítica que calcular la tensión de corte crítica. Sin embargo, se puede calcular la tensión de corte crítica y aplicando una ecuación de resistencia al flujo, calcular la velocidad crítica a partir de ella también, ¿no? Esta es una idea que había sido propuesta tiempo antes por un autor sueco que se llamaba Hjulström, es el autor sueco, donde propuso estas curvas para la velocidad media crítica, usando datos experimentales. Fíjense ustedes que lo que tenemos ploteado aquí es la velocidad media del flujo crítica versus el tamaño de partículas expresado en metros, y aquí aparecen estas curvas azules que tienen una forma parecida a la curva de Shields. Esas son las propuestas por Hjulström, que propone tres curvas: un límite superior, un límite inferior y una curva media. Mientras que si le superponemos aquí la curva de Shields expresada para la velocidad del fluido a nivel del fondo, la velocidad crítica a nivel del fondo, a nivel de la partícula, por eso es la B minúscula, tenemos esta curvita rojita, y esta es una curva de otros autores de Mavis y Loshi, que se ubica por debajo un poquitito de la curva de Shields. Pero teniendo en cuenta la dispersión de los datos experimentales, bueno, en esta zona, que sería más o menos la zona de las arenas medias a gruesas, arenas con 1 milímetro de D50, bueno, todos los criterios dan más o menos lo mismo. Aquí tenemos de nuevo el diagrama de Hjulström, donde este autor propuso diferenciar tres zonas para indicar los patrones de comportamiento del sedimento en movimiento. Aquí tenemos si ploteamos velocidad media del flujo versus el tamaño de la partícula o el tamaño de la partícula dimensionalizado, definimos tres áreas. Por arriba aquí es una zona de erosión. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo está ejerciendo un transporte muy alto de sedimentos y se está llevando más cantidad de sedimentos que lo que la cuenca le puede aportar al tramo desde aguas arriba. Entonces es de esperar que el lecho comience a descender. En esta zona se manifiesta de esa manera. Mientras que aquí, en esta zona que está aquí, por arriba de la curvita verde, y por debajo de la curvita roja, aquí hay un transporte de sedimentos. ¿Qué quiere decir? Que el sedimento se transporta de manera generalizada, pero hay un cierto equilibrio. Vale decir que lo que el flujo se está llevando se compensa con lo que la cuenca le está aportando al río, de material que se erosiona allá arriba en la cuenca y viene a reemplazar el material que el flujo se está llevando. Entonces el lecho permanece más o menos estable, aunque haya transporte de sedimento, porque lo que se va es reemplazado por el aporte que proviene de la cuenca. Mientras que en esta zona se presenta sedimentación o deposición. ¿Qué quiere decir? Que el flujo es incapaz de transportar y lo que viene desde aguas arriba de la cuenca comienza a sedimentarse y por lo tanto el lecho comienza a crecer. Esta es la forma en la que se utiliza este diagrama de Hjulström
Es un diagrama muy antiguo y en realidad es bastante poco preciso, pero se ha utilizado en algunos análisis expeditivos a nivel de hacer un cálculo de primera aproximación para ver si un tramo de cauce está experimentando degradación del lecho, recrecimiento del lecho o se mantiene más o menos estable. Después nosotros vamos a ver métodos un poquito más elaborados para hacer esa clase de análisis, pero se puede utilizar este diagrama, digamos, con fines de primera aproximación. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver con el inicio de el transporte de sedimentos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que no hayan entendido. Estamos aquí para responder. No, Inge, todo claro. ¿Estamos bien? No, Inge, por mi Miren, parte tampoco. algunos de ustedes, bueno, en realidad todos estaban reclamando el tema del CUP y demás. Ahí la ingeniera Pilán me comentó hoy al mediodía que estaba subiendo el material al CUP y que les iba a poner ahí las presentaciones, o sea, los archivos PowerPoints que voy mandando, que lo voy usando para las presentaciones, y los enlaces a los videos de las clases. Ambas cosas van a estar en el CUP. En teoría deberían estar a esta hora, porque ya los estaba subiendo cuando iniciamos la clase, ¿no? Porque hubo que hacer un nuevo CUP, porque la materia estaba mal codificada, porque en el plan de estudio de ingeniería civil esta materia es optativa. Y tenemos el plan de estudio de ingeniería hidráulica una materia que se llama casi igual, se llama hidráulica de ríos, en ingeniería hidráulica, ¿no? Y en civil se llama hidráulica de ríos y canales. Entonces, estaba mal codificada y en ese cubo estaba la materia de hidráulica de ríos, pero como no se dicta este módulo, esa materia, no estaba activa. Entonces, se pidió ahí a la gente que administra el CUB, la gente del GAME, que le diera de alta un nuevo CUB con la nomenclatura asignada a hidráulica de ríos y canales. Así que, en cuanto puedan, intenten loguearse, y si tienen algún inconveniente, manden un WhatsApp al grupo, que ahí la ingeniera Pilán también lo lee, y ella va a comprobar si está funcionando bien o no. Así que... Me acabo de fijar y sí, ya estamos inscriptos. Al menos yo estoy inscripta, Ajá. digamos. Y ya están todo. Ya están los materiales ahí. Buenísimo, buenísimo, excelente. Pero no está lo de hoy, digamos, lo de hoy lo vamos a También me acabo de subir. fijar y estoy. Ajá. Sí. Así que ya nos manejamos por esa vía alternativa o de todos modos por mail, lo que sea. Así que bueno, la bibliografía para este tema es múltiple y variada. Ustedes habrán podido ver que hacemos referencia a muchos autores, pero la mayor parte está contenido dentro del PowerPoint y digamos la bibliografía esencial es hay un apuntecito de mi autoría que también le vamos a subir, y aparte del PowerPoint hay un apunte escrito y el capítulo de inicio de arrastre del libro del profesor Julien. Esa es la bibliografía esencial, pero del PowerPoint y en mi apunte está todo, ¿no? Así que con eso ya van a andar más o menos bien. Así que si no hay consultas, terminamos aquí. ¿Estamos? Bueno, Bueno, Inge, muchas gracias. nos vemos Bueno, la clase que viene. Chao, Hasta luego.